Este año 2018 se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel. Y hoy vamos a hablar precisamente de este 70 aniversario con un compañero de Libertad Digital, Carmelo Jordá, que es uno de los mayores expertos de nuestra redacción en Israel. ¿Qué tal, Carmelo? Muchas gracias, muy bien, encantado de estar aquí. ¿Cuántas veces has estado en Israel? Pues vamos por la cuarta, más o menos, pero seguimos contando. Es cuestión de tiempo solo, que hay alguna más. Para ti, este 70 aniversario de la creación del Estado de Israel, ¿qué titular te deja? Yo titularía por algo así como 70 años resistiendo y yendo a más. Y sobre todo haciendo énfasis en lo segundo, porque a mí lo que más me interesa, y ahora hablaremos más en profundidad de eso, es cómo ese proyecto que era, casi diría con perdón, pues prácticamente una locura y algo extremadamente difícil, pues no solo se mantiene, sino que va mejorando. Y por ejemplo, hablábamos de mis viajes, de la primera vez que fui hace unos años a las últimas, pues se nota cómo ese país avanza y se moderniza y mejora y la gente vive mejor. Entonces yo eso creo que sería el titular, yendo a más, creo que es lo más interesante. Un país que es un oasis realmente por su ubicación en todos los sentidos. Bueno, pues nos acompaña el embajador de Israel en España, Daniel Kutner. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo celebramos el 70 aniversario? ¿Qué titular le deja al embajador? Bueno, el 70 aniversario es, yo creo que el titular sería 70 años, realización de un milagro. Porque si uno compara el Israel que surgió en 1948, cuando se declaró la independencia, y el Israel de ahora, yo creo que poco menos que un milagro. En esa época teníamos 800.000 habitantes y hoy en día tenemos 8,5 millones. Había 600.000 judíos en ese momento en Israel, hoy en día son 6 millones. Estamos mirando hacia adelante con optimismo. Leí allí una frase de uno de los fundadores del Estado de Israel, de David Ben Gurión, que decía en su día, cuando se leyó en Tel Aviv, creo que fue en el Museo de Arte, ¿no? Sí, de Tel Aviv. Hoy en día se puede visitar. Sí, decía Ben Gurión, dice, a estas alturas un judío no puede permitir ni un optimismo exagerado ni caer en la desesperación. Y la verdad que son palabras que hoy resuenan, porque es verdad que la última hora que nos llega desde Israel es ese ataque que ha sufrido por parte de Irán. Sí, cabría citar otra vez a Ben Gurión cuando dijo que en Israel para ser realista hay que creer en milagros. Pero sí, es una situación en que Israel ha desarrollado esta normalidad al mismo tiempo que se ha tenido que defender de los ataques de aquellos que no nos quieren, no han aceptado la existencia de Israel desde su fundación. Y hoy en día tenemos un serio desafío por parte de las fuerzas iraníes en Siria, consecuencia un poco del caos de la guerra civil, y que está siendo aprovechada por Irán, que nos ha, por alguna razón, señalado como un objetivo, como un enemigo, para crear una infraestructura para poder atacarnos desde la frontera. ¿Hasta qué punto cree que es posible que escale ese conflicto en el corto plazo? Es decir, hay una situación tensa, hay una novedad que es ese ataque con cohetes que vimos esta semana, pero ¿hasta qué punto cree que podría llegar la situación en el corto plazo? Porque sabemos que el largo plazo en Oriente Medio muchas veces es tan impredecible que no se puede apuntar. Pero en el corto medio plazo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Bueno, Israel no está interesado en una escalada en la tensión. Esperemos que Irán tampoco. Yo creo que Israel ha tenido que responder al ataque de los cohetes ordenados por la Guardia Revolucionaria de iraníes desde Siria a Israel. Y ahora depende de Irán si va a seguir esa política de agresión, de seguir montando ese aparato estratégico dirigido contra nosotros, o si va a desistir. Israel no va a poder vivir con una presencia estratégica de Irán del otro lado de nuestra frontera, con su potencial de terror y de cohetes de artillería apuntando a nuestra dirección. Ha habido un antes y un después de la llegada de Donald Trump para Israel. Bueno, al menos estrenamos embajada. Sí, el lunes se abre la embajada norteamericana en Jerusalén,
y el domingo va a haber celebraciones y posteriormente se abrirá la de Guatemala y esperemos que va a haber otros países que van a seguir ese curso también. Lo que a nosotros es un motivo de celebración, de alegría, porque Jerusalén es nuestra capital. Se mencionó antes que el Estado fue proclamado en Tel Aviv, pero eso era porque Jerusalén en ese mismo momento, en la mitad de una guerra, estaba sitiado por las fuerzas árabes que impedían el acceso. Y parte en realidad de la guerra fue abrir el camino a Jerusalén. Yo vivo sobre ese camino y hasta hoy en día se pueden ver los restos de los blindados improvisados con los que contaba el naciente ejército de Israel tratando de abrir el cerco para aprovisionar a la capital. Apenas terminó la guerra, el gobierno se trasladó a Jerusalén y desde entonces ha sido nuestra capital. Y por eso nos alegra de que Estados Unidos y otros países hoy en día estén reconociendo ese hecho, reabriendo o abriendo sus embajadas en nuestra ciudad. Al fin y al cabo, con lo que es una situación única en el mundo. No hay ningún país en el mundo en el que las embajadas no estén en la capital, donde están todos los órganos de gobierno, sino unos kilómetros más allá, eso sí, más cerca de la playa, que yo siempre he pensado que es algo que puede estar relacionado con esta situación tan extraña. Sí, yo también lo sospecho, pero la verdad es que siendo un país tan pequeño y más bien angosto, Jerusalén en los fines de semana no está más de 45 minutos de Tel Aviv, 50, una hora considerando el tiempo que hace falta estacionar el automóvil y bajar hasta la arena. Así que yo creo que eso es suficientemente cerca y les prometemos a todos los diplomáticos que se trasladen a Jerusalén que no van a quedar privados del placer de gozar de las playas de Tel Aviv, el sol. ¿Qué supuso en ese momento la creación del Estado de Israel? ¿Qué supuso para esas...? Bueno, fue una decisión muy corajuda porque dada la situación de guerra civil en ese momento, que se estaba por convertir en una guerra con todos los países árabes vecinos, había quienes aconsejaban con buenas intenciones a David Ben-Gurión, el que iba a ser el primer ministro de Israel, postergar la declaración de independencia. Pero dada la situación, dada el hecho de que ya había para entonces miles de prisioneros judíos en campos de detención en Chipre, Madagascar, en Eritrea, esperando que se abran las puertas de Israel para poder inmigrar ante el bloqueo británico, y había cientos de miles de sobrevivientes del Holocausto languideciendo en los campos de personas desplazadas en Europa, esperando tener una patria a la que venir. David Ben-Gurión tomó la decisión y declaró la fundación de, como se decía en la Declaración de Independencia, un Estado judío en la tierra de Israel, que se llamará el Estado de Israel. Había una anécdota bastante ilustrativa sobre eso, que leí no hace mucho, preparando pues todas las cosas que estamos haciendo ahora. Decía que Golda Meir fue unos días antes de la independencia a ver al rey de entonces Transjordania, y intentando que no entrase en el conflicto, y él le pidió paciencia, que no declarasen ya la independencia, que es un poco de paciencia, y Golda Meir le respondió: hemos esperado 2000 años, no sé si eso es suficiente paciencia o no. Un poco, yo creo que el sentimiento que tenía esa gente que en ese momento tomó esa decisión, que efectivamente era tan difícil. Sí, no... Pero bueno, desde entonces pasaron 70 años, Israel tuvo que construir el país al mismo tiempo que se defendía de los... 4 guerras, ¿no? Al principio eran fáciles de contar, pero como... sí. Lo mismo pensó yo cuando leí el dato. Pero la verdad es que las guerras del siglo XXI, empezando a fines del siglo XX, ya cambian de carácter. Por un lado, ya no estamos enfrentando un peligro existencial, como lo hacíamos al principio, donde había que enfrentar una coalición de ejércitos árabes que eran numéricamente muy superiores a Israel. Y ahí no había lugar para error, no había lugar para perder, porque declaraban abiertamente que el objetivo era echar a los judíos al mar.
Desde entonces, ahora estamos en guerras de otro tipo, en conflictos de otro tipo, que ya son más parecidas a los que Europa y otros países occidentales están enfrentando, que son guerras contra el terror, guerras contra organismos subnacionales, que presentan otro tipo completamente distinto de desafíos. Pero el principal es que estas organizaciones terroristas atacan en donde ellos ven es el punto débil de la sociedad israelí, como así de otros países, que es la retaguardia, la sociedad civil, los civiles. Así que es otro tipo de desafío y Israel está, yo creo, en ese sentido un poco a la vanguardia del mundo occidental en la lucha contra el terrorismo. A mí me gustaría preguntarle, pues cuando llega una cifra como esta tan redonda, 70 años, es el típico momento para reflexionar. Hemos ya sacado un par de cosas sobre la mesa, ese cambio de guerras existenciales a guerras de otro tipo, que bueno, siguen siendo guerras, pero no puede dejar de ser visto como un paso adelante, ese sector innovador de exportación, pero con esta perspectiva de 70 años, ¿cuáles creen que son los logros de Israel, más allá de su propia supervivencia, que es un logro enorme? No, yo creo que la lista tiene que incluir primeramente la absorción de millones de inmigrantes judíos de todo el mundo. Israel fue creada para ser el hogar nacional del pueblo judío y también un refugio para aquellos que se sintieran perseguidos, cosa que no había existido durante 2000 años, lo que dejó al pueblo judío a la merced de dictadores, de autócratas y víctima de persecuciones, lamentablemente no solamente en la Edad Media, sino en realidad hasta prácticamente la mitad del siglo XX y posteriormente incluso en la Unión Soviética también sometidos a serias restricciones. O sea, lo que se llamaba la unión de las diásporas, eso es un gran logro. Segundo, haber creado una sociedad funcional, incluso con métodos novedosos de organización social que fueron especialmente útiles y en las primeras décadas o en los primeros 100 años de la empresa sionista. El kibutz, el moshav, las aldeas cooperativas, las aldeas comunales, que fueron claves en la construcción de Israel en sus años jóvenes. Hoy en día hemos hecho una transición, tal vez como el resto del mundo, a una sociedad más abierta, más apuntando al gran mundo globalizado, en la que hay mucho más lugar para la iniciativa privada, para canalizar ese espíritu creativo que parece que los israelíes tienen con cierta abundancia, para transformar ideas en productos y de esa manera poner a Israel, país pequeño, en el mapa mundial, el mapa de la economía mundial, especialmente en los productos estos innovativos. Hemos creado una cultura basada, por un lado, en las profundas raíces de nuestra religión y por otro lado, en el renacimiento del idioma hebreo, que estaba prácticamente en estado de, digamos, idioma ritual. Hoy en día, gracias a la iniciativa de varios excéntricos de hace 100 y algo años, es el idioma de todos los israelíes y es un poco el idioma del pueblo judío que se estudia en los colegios judíos de todo el mundo. Y eso dio a pie a una literatura riquísima y una cultura israelí que también es un elemento de cohesión, digamos, entre los judíos de todo el mundo. Y en general yo creo que esta energía creativa se ha canalizado también en el área de la cultura, donde tenemos, yo creo que logros de los cuales podemos estar orgullosos, y en el área de la investigación científica. Solamente en los últimos 10 años, 6 israelíes han recibido el premio Nobel de Química y 2 el de Economía, para un país
del tamaño Valencia y población Cataluña, yo creo que es un motivo de alegría. Al menos cuando celebramos 70 años podemos alardear un poco. Me interesa mucho eso que dice de una sociedad funcional, porque efectivamente cuando conoces Israel es probablemente lo primero que ves, es esa sociedad que efectivamente funciona, que tiene muchísimas peculiaridades y que sobre todo yo creo que no es lo que la mayor parte de la gente fuera de Israel, todos aquellos que no conocen el país, no es lo que esperan. A mí Israel me resultó, sobre todo en mi primer viaje, incluso en los posteriores, cuando vas conociendo otros aspectos, me resultó sobre todo sorprendente. Es un país que es muy sorprendente. A mí me gustaría que intentase explicarle a la gente que nos va a ver, que nos va a leer, cómo es esa sociedad, alguien que no ha estado nunca allí y que probablemente no se lo espera, porque digo, es algo probablemente irrepetible y que pese a todos los problemas y todas las dificultades, pues está funcionando. Bueno, yo creo que lo principal que hay que enfatizar al principio es que es una sociedad normal, que viene donde la gente se levanta, va a trabajar, los niños van a la escuela, no, porque hay veces que eso es de tanto de sobredosis de titulares en los medios, por ahí la gente tiene otra idea, ¿no? De que la gente vive en refugios antiaéreos o no sé qué. Israel es una democracia parlamentaria. Es una democracia, eso no lo mencioné, pero yo creo que es un gran mérito el hecho de que a pesar de nuestros grandes desafíos, nos hemos mantenido como una democracia muy activa, que va a ver los debates en nuestro Parlamento, la Knesset. Yo creo que por ahí llegaría a conclusiones, es un poco demasiado activa, pero engloba el sistema político israelí a todas las corrientes, incluso algunas que son muy críticas respecto a, no solamente al gobierno, al Estado de Israel en general. Hay parlamentarios árabes, algunos de los cuales tienen ideas muy radicales respecto al Estado de Israel en general. Nuestra democracia, yo creo, también no es un logro, yo creo que es también la clave para entender el funcionamiento de nuestra sociedad, porque da cauce a todas las corrientes de estar representadas. Tenemos un sistema de representación proporcional, tenemos muchos partidos, y tal vez eso es importante para que cada segmento de la población se siente que está representada en el Parlamento. Pero más allá de eso, somos una sociedad muy diversa. Hemos hablado de la reunión de las diásporas, y eso se expresa hoy en día, 70 años después, en una cultura que es sintética. Si en las primeras décadas había un intento de forjar una identidad israelí, basada en la idea del Sabra, ¿no? del israelí que nació en Israel, hoy en día es una sociedad diversa, en la que se ven diversos colores, diversas maneras de vestirse, que un poco delatan, digamos, la identidad de los miembros de las distintas comunidades. Y eso se expresa, por ejemplo, en nuestra cultura. Hay teatro en ruso, aparte, por supuesto, de nuestra en inglés y hay el predominante hegemónico en hebreo, pero también en árabe. Y hay literatura. Israel es uno de los países con más títulos publicados por año. Seguramente no. Y yo el dato que es el primero en industria editorial y que más traduce. Y así que hay una avidez increíble. Los teatros en general están llenos, los sindicatos, etcétera, compran también para sus miembros abonos. Así que en ese sentido es una sociedad que consume cultura. Pero esta diversidad se expresa también en la gastronomía. Tenemos hoy en día excelente vino, que hace un par de generaciones nadie hubiera sospechado que iba a suceder. Pero nuestra gastronomía, por ejemplo, también es una mezcla. Es mezcla, claro. Increíble, de distintas corrientes, desde Marruecos hasta Persia o Irán hoy en día, pasando por los Balcanes. El clima invita también un poco a ese cambio. Y eso es un poco reflejo de la sociedad toda. Y la sociedad israelí es un poco también como nuestra gastronomía, una síntesis de distintas corrientes que toma del pasado, pero lo transforma en algo nuevo, ¿verdad?
Es difícil que den por vencida o por perdida una batalla, pero no sé si la de la comunicación, la de lo políticamente correcto, la de los titulares, la del vocabulario. Nunca cederemos. Esa es una batalla durísima. Bueno, lo es. Pero bueno, estamos en eso y bueno, yo personalmente estoy aquí también un poco para presentar la verdadera Israel ante el público. Creo que cuando nos conocen mejor y en este caso el público español sabe lo que tiene nuestra sociedad para ofrecer y cuáles son las verdaderas complejidades de nuestra situación, hay mucha apertura para entendernos y darse cuenta de que acá las cosas no son blanco y negro, que hay muchos matices, que es complejo y por ahí también hay que escuchar lo que dicen los israelíes porque puede ser que tengan algo de razón. ¿Cree que hay un cambio en la percepción del público internacional, no sé, de unos años a esta parte, respecto a Israel como país, a los problemas que afronta, al terrorismo? Yo creo que sí, hay una mayor comprensión de que los problemas que afronta Israel hoy en día son, desde hace tiempo, son los que, por ejemplo, en Europa, muchos de ellos son los que Europa está enfrentando hoy en día. Nosotros estamos hablando del peligro de Irán para la estabilidad regional. Hoy en día, eventualmente, la comunidad internacional entendió de que de una Irán nuclear sería un peligro no solamente para Israel y para la región del Oriente Medio, sino para el mundo. Estamos enfrentando al extremismo islamista, al yihadismo. Hemos tocado ya en varias ocasiones un poco el tema, digamos, desde distintos puntos de vista, pero a mí me interesa mucho centrarnos un poco en el éxito que ha tenido Israel en determinados campos, principalmente la innovación empresarial y la innovación tecnológica, pero también en otros que están íntimamente asociados a ella, como la educación. En un país que al final efectivamente solo tiene 70 años, que atraviesa un montón de conflictos y de problemas, y en cambio ha sabido construirse, pues eso, un sistema universitario, empresarial, que es puntero en el mundo, es decir, que va gente de otros países allí a aprender cómo han logrado eso. Y a mí me interesaría que hablásemos de eso un poco más extensamente. Bueno, realmente el relativo éxito que tiene Israel hoy en día en el campo de la innovación y la innovación tecnológica especialmente, tiene razones profundas y razones coyunturales. Entre las profundas está, yo creo, la centralidad que ha tenido el conocimiento y la educación en la tradición judía en general, que eso preparó un campo fértil a lo que vino después. Aunque hablamos de cientos de miles de refugiados que llegaron a Israel, materialmente carecían de todo, venían con lo opuesto, pero tenían un tesoro entre las orejas. Y eso sirvió para construir a la sociedad israelí a lo largo de los años. Coyunturalmente, tuvimos que enfrentar en los años 90 una inmigración masiva de judíos de la anterior, de la ex Unión Soviética, que por fin se abrieron las puertas y pudieron inmigrar a Israel. Muchos de ellos, gente muy educada, muy preparada, títulos académicos. El chiste era: ¿cómo se sabe quién es un pianista entre los que bajan del avión que viene de Rusia? Los que no tenían un violín bajo el brazo. Y para absorber esa inmigración se crearon una serie de mecanismos. Al principio con ese objetivo de dar empleo, ¿no? O sea, y esas soluciones eventualmente fueron la base de nuestro ecosistema de aliento a la innovación, porque lo que fue verdad para esta población de gente muy preparada y creativa, en que se la ayudaba a crear su propia empresa, de poner como dijimos antes, las ideas, con transformarlas en productos, era igualmente beneficioso para el resto de la sociedad. Y se creó un sistema que hoy en día creo que está basado en un paso fluido del conocimiento producido en las universidades a
el área del emprendimiento privado, con un apoyo gubernamental en aquellas etapas donde el mercado privado no da respuesta. Por ejemplo, en los primeros pasos, ¿verdad? Viene un profesor con una molécula o un descubrimiento científico que tiene potencial económico. Nadie lo va a apoyar, ningún banco va a correr el riesgo de una idea, el Estado lo va a hacer. Y la idea es que si fracasa, ese conocimiento, esas patentes que se van a desarrollar no se van a perder. Posiblemente venga otra compañía y se lo compre. Y esos científicos van a pasar al plantel de otra compañía que va a utilizar ese conocimiento desarrollado con el apoyo gubernamental que financia la investigación y desarrollo en esos primeros pasos y se va a convertir y va a permanecer en el sistema. Y así eventualmente se va a poder desarrollar hasta llegar a una etapa en que llame el interés, llame la atención de ángeles, capital riesgo, que estén dispuestos ya a invertir de los fondos de inversión. Y la experiencia demostró que vale la pena invertir en estas jóvenes compañías, los startups, lo que se llama, de Israel, y cada vez han llegado en mayor número, en mayor volumen. Tienen un Silicon Valley allí. Nos llaman el Silicon Vado, el Silicon Wadi, ¿sí? Al final de cuentas, el año pasado, que fue un año extraordinario, compañías israelíes fueron vendidas o mergers, o fueron unidas a otras por una suma de 27 mil millones de dólares. Es verdad, de eso como 15, 17 mil millones son de una sola compra de la compañía Intel que compró a Mobileye, una compañía que desarrolla tecnología para el auto conectado, el auto autónomo en el futuro, pero el resto son compañías y vemos también que cada vez son menos compras por un volumen más grande. O sea que estamos paulatinamente dejando ser una nación startup y convirtiéndonos ya en una nación ya de compañías un poco más maduras. Y eso es un poco el secreto de nuestra posición hoy en día. Esa intervención estatal me interesa mucho decirlo porque el lector de Libertad Digital está muy acostumbrado a que le digamos que la inversión estatal es en general malo y no vamos a cambiarlo aquí, pero en este caso concreto es cierto que es muy pequeña en relación al conjunto de toda la inversión que se hace en momentos muy oportunos y está demostrando ser muy eficaz. Sí. No se pierde, claro, el primer paso ese del que hablaba. Dijimos que en Israel hay que creer en milagros y aquí hay una política gubernamental que funciona. Efectivamente es poco menos que milagros. Sí. Pero es verdad, se ha concentrado en aquellos lugares donde hay una falla del mercado, como dijimos, por ejemplo, los primeros pasos, garantizando digamos, el retorno en el marco de un fondo que también participa capital privado. Y el hecho es que esta inversión estatal se ha mantenido más o menos al mismo nivel, mientras que el total de la inversión en estas compañías ha aumentado dramáticamente. Pero la idea es permitir que cada joven compañía, cada startup que tiene una buena idea, y que es evaluada por expertos en el punto de vista tecnológico y también su perspectiva económica, pueda recibir el apoyo necesario para poder desarrollar esa tecnología hasta el punto en que atraiga el capital privado. Ese es el principio, eso se mantiene. Eso no solamente se aplica a startups, sino también a compañías más grandes que quieran innovar. Y se hace un esfuerzo, que también yo sé que existe en España, para expandir el tema de la innovación, no solamente al área de la alta tecnología, sino también de las industrias tradicionales, que siguen siendo los principales empleadores. Porque si hablamos no solamente de logros, sino también de desafíos, el hecho es que la industria de alta tecnología, con todos sus beneficios y todos sus altos sueldos, ocupan hoy en día en Israel, por ejemplo, el 10% de nuestra mano de obra. Hay que también
ocuparse del resto del 90%. El automóvil, como decía antes. Automóvil es un caso interesante porque Israel no fabrica automóviles. Así que, por eso por ahí es típico de Israel. No tenemos automóviles y resulta que en los últimos años nos hemos convertido en un importante jugador en el área de la tecnología para el automóvil futuro. Hemos mencionado a Mobileye. Ahora, por ejemplo, SEAT ha abierto una presencia en Israel como parte de esta tendencia general. Hoy en día las 300 compañías más grandes, tecnológicas más grandes del mundo, tienen centros de investigación y desarrollo en Israel. Todos los principales nombres que querramos, sí. IBM la menciono primero porque es una de las más veteranas, pero estamos hablando de Microsoft, de Apple, de Cisco, de Intel, que le comentaba con la compra, incluso antes de esa Intel no compra. solamente hace investigación y desarrollo, sino tiene plantas de fabricación en Israel, que también es notable, ¿no? En estas áreas de alta tecnología hoy hay que cada año, cada 2 años, hay que en realidad justificar por qué mantener la producción en Israel y no en Bangalore o en otro país. Y hace ya tiempo que están produciendo en Israel, en Kiryat Gat, tenían la planta en Jerusalén, en fin. Para un país pequeño, en este mundo así como he mencionado, así que es global, en que uno compite no solamente con la esquina, con el del otro pueblo, sino en realidad estamos compitiendo con Asia, con China, Sri Lanka. Es importante encontrar el nicho para desarrollar la economía. Es un país que, desde luego, yo creo que a la gente la va a sorprender y le va a gustar. Y una cosa que yo cuento mucho cuando hablo a la gente de Israel, porque es un país que a mí me apasiona, que es un país en el que curiosamente o no sé si es curiosamente o no, los españoles nos sentimos bastante como en casa. Al final hay ciertas cosas de la forma de vida que que encuentras en Israel y es difícil encontrar en otros sitios, ¿no? Esa forma de compartir, hablamos de la gastronomía, pues compartir la mesa, compartir los encuentros sociales, esa forma de vivir muy en la calle, es difícil encontrarla en otros sitios y en Israel te sientes, oye, pues no voy a decir como si estuvieses en Callao en un fin de semana, pero casi. Hay tanta vitalidad que realmente los españoles ahí yo creo que nos sentimos, pues encontramos algo que nos es muy difícil de encontrar en otros sitios. Sí, es verdad. Bueno, somos parte de esta gran cultura mediterránea, ¿no? De estar afuera, de compartir la mesa. La vida familiar, muy, muy central en nuestra cultura. Y yo creo que en ese sentido hay mucha conexión entre la sociedad nuestra y la sociedad española. También, pero al mismo tiempo tiene muchas diferencias, lo que lo hace más interesante, ¿verdad? Así que para ver esas diferencias y esas similitudes, os invito a todos a visitar Israel. Algo que preguntar al embajador antes de que le despidamos. Hemos hablado mucho del pasado y también del presente y yo quería cerrar un poco hablando de cuál es el futuro previsible. ¿Cuál cree que va a ser el futuro de Israel en los próximos años y cuál le gustaría a usted que fuese, si es que hay alguna diferencia entre lo que podemos prever y pues eso, lo que preferiríamos? Bueno, es como dicen nuestras fuentes rabínicas, después de la destrucción del templo, la profecía fue trasladada a los tontos, así que no voy a profetizar. Pero yo creo que lo que yo querría ver es un poco la confrontación con nuestros desafíos. Hemos hablado mucho de los logros, pero no quiero que los videntes y los lectores piensen que todo es color de rosa. Somos un país que como en todos el resto del planeta, posiblemente de la galaxia, cada decisión económica, aunque sea acertada, tiene también consecuencias para un lado y el otro. Así que el Israel que a mí me gustaría ver en el futuro es un Israel que enfrenta el problema o las diferencias entre el centro y la periferia. Hablamos del sector de alta tecnología y el resto de la economía, que la alta tecnología o los beneficios de la economía avanzada se filtren hasta abajo.
estamos haciendo grandes avances en lo que hace a eliminar esas diferencias, ¿no? Israel cada vez es más pequeña. Si hoy en una época ir de Beersheba, la capital del sur del Negev, a Tel Aviv era toda una aventura, hoy en día en un par de horas ya estamos gracias al tren. Y si uno puede tomar el tren para ir a trabajar cómodamente a otro lado, eso ya elimina una buena parte de los problemas de las zonas periféricas. Me gustaría, por supuesto, que lleguemos a un acuerdo con nuestros primos palestinos, con los que compartimos la tierra de Israel. Hasta ahora no lo hemos logrado. Muchos pasan a trabajar todos los días a Jerusalén. Hay muchas interacciones. Claro. Más en épocas de paz. Cuando hay una época de conflicto, entonces naturalmente todo se blinda, claro. Cada uno se encierra en sí mismo, pero las posibilidades en la época en que hemos tenido paz, hemos podido ver el increíble potencial que existe de cooperación entre nuestros dos pueblos. Ese es el otro desafío que espero que con la ayuda también de una buena voluntad por el lado del liderazgo palestino podamos realizar. Superación todavía mayor en el área de la cultura, de la ciencia, para que podamos también enfrentar a los desafíos que nos impone la naturaleza, las limitaciones en el agua, del clima que nos afecta a nosotros también. Pero así como, digamos, cuando se surgió el Estado de Israel, se hablaba de la capacidad de absorción de nuestro país, ¿cuántos serían? 2 millones, ¿cuántos? Bueno, hoy en día somos 8,5. Hay otros 2 millones de palestinos que también viven en la tierra de Israel y que podrían beneficiarse de los avances de la tecnología que nosotros hemos desarrollado para solucionar nuestros propios problemas. En fin, el cielo es el límite. Cuando tengamos paz, las cosas van a ser aún más extraordinarias. Pues don Daniel Kutner, embajador de Israel en España, Carmelo Jordá, muchísimas gracias. Un placer, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.